Dios les bendiga, querida y amada iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Santo Dios. Padre Celestial, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos delante de ti para pedirte la dirección de tu Santo Espíritu, en que Él me ayude a predicar, a dar el mensaje siendo bíblico, que el mensaje esté absolutamente sometido a las Escrituras, a la autoridad suprema. Yo soy simplemente un vaso de barro, oh Padre amado, que solo puedo hablar al oído, pero que tu Santo Espíritu puede hablar al corazón. Permite, excelentísimo Dios, que en el mensaje de hoy pueda armonizar todo este estudio bíblico sobre tu día santo. Y así la amada iglesia que está aquí presente sea edificada, tenga un panorama claro de lo que es concerniente a tu voluntad con respecto a tu día santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy vamos a concluir nuestra serie de mensajes sobre la observancia del día del Señor. Y quiero comenzar diciendo que la palabra sábado significa reposo, descanso o cesación, que es una transliteración de la palabra hebrea Shabbat, que significa lo anteriormente mencionado. No significa día séptimo, sino día de reposo. Por lo tanto, su traducción es apropiada para el español. Por lo tanto, el cuarto mandamiento no dice acuérdate del día séptimo, sino que dice acuérdate del día de reposo. Y así aparece en todos los demás versículos donde está esta misma ordenanza. Y aquí tenemos una gran diferencia de significados, porque si el mandamiento dijese acuérdate del día séptimo, lo que estaría diciendo es que debemos de guardar un orden de tiempo o de días. Pero como el mandamiento dice acuérdate del día de reposo, lo que nos está diciendo es que debemos de guardar una proporción de tiempo. Espero que entiendan este asunto, porque en virtud a esto es que sostenemos que los que requieren guardar el séptimo día como un orden de tiempo, que son los sabadistas o como el movimiento adventista, queda refutado por no tener bien claro el significado de las palabras.
Y en base a esto es que sostenemos que lo bíblico o lo que concierne a la voluntad de Dios es que debemos es de guardar una proporción de tiempo como día de reposo. De esta manera no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción con respecto al traslado del día séptimo al primer día de la semana. Porque aunque es cierto de que los días cambian, ¿sí? El sábado de judío es muy distinto que al sábado nuestro, ¿sí? De hecho, si no me equivoco, ¿sí? Son aproximadamente las 10:30, ¿sí? Ya en China se está acercando, si no lo es, el día lunes. Pero como aquí tratan es la proporción de tiempo, por lo tanto, esta permanece firme. ¿Por qué me fue necesario hacer esta aclaración? Porque la Biblia nos enseña sobre dos secciones de reposo, pero que sin embargo haré 3 subdivisiones sobre estas dos secciones de reposo para poder explicarlo de una manera más clara y sencilla. Pues tenemos el descanso de la creación en primer lugar, y en segundo lugar, aunque es el mismo reposo de la creación, sin embargo ahora en el pacto de la ley. Y en tercer lugar tenemos el reposo de la redención. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa el descanso de la creación? Significa de que cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, es decir, la obra de la creación en 6 días, en el séptimo día descansó. Léalo por favor en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tal vez alguien quisiera preguntar, ¿descansó Dios porque estaba cansado? No. Mi querido amigo y hermano, Dios nunca se cansa. Dice Isaías capítulo 40, versículo 28, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Entonces, ¿por qué descansó Dios? Dios descansó para contemplar con deleite su creación. En la música hay segundos o periodos de descanso, pero porque el músico se cansa, no es precisamente por esto,
sino para dar énfasis o para hermosear o adornar la música, para recrearse en lo que se está haciendo en ese momento. Asimismo, Dios como músico, Él hizo una pausa, un descanso ante su partitura de la creación. Ahora, hermanos, escuchen muy bien lo que les voy a decir. El descanso de nuestro Dios no significa de que Él haya parado o que haya dejado de descansar. Dios nunca, pero nunca ha abandonado su creación ni un milésimo de segundo sin sostenerla. Dios siempre ha sustentado su creación de domingo a domingo. Más aún, después de la caída en el pecado, Dios continúa trabajando. En una ocasión, el Señor Jesucristo sanó a un hombre en un día sábado, a lo que los fariseos, a quienes la leche de la bondad humana se había agriado, le condenaron, le juzgaron porque había trabajado el día de descanso. Y la respuesta del Señor Jesucristo, según San Juan 5:17, fue: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, aunque Dios descansó después de la obra de la creación en el séptimo día, no obstante, Él continúa trabajando en su preservación y providencia, como también en la obra de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué significa el descanso del pacto de la ley? Aunque el pacto de la ley, ese descanso, es el mismo que el reposo de la creación, no obstante, Dios reafirmó en la ley de Moisés lo que había destinado para el hombre desde el principio por medio de un pacto. Y así, de esta manera, fue dado de forma especial y perteneciente a la nación de Israel. Dios dio a su pueblo especial. Dios dio a su pueblo especial un descanso en un día especial. Ahora quiero que lo noten en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y versículo 16. Noten lo que dice la palabra de Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Subrayen la siguiente palabra: por pacto perpetuo. ¿Sí? ¿Lo pueden ver?
hay un descanso que se basa en un pacto, ¿sí? Pero este se basaba específicamente en una señal entre Dios y su pueblo Israel. Pero hoy en día tenemos a personas que dicen que tenemos que continuar guardando este día sábado como lo hacía la gente del Antiguo Testamento. Pero deben de tener mucho, pero mucho cuidado. Porque si dice de que lo ha guardado ayer, como lo ha guardado hoy, y que lo guardará próximamente, pero si quebranta, ¿sí?, tan solo en algo, este sábado del Antiguo Testamento, se meterá en un grave problema y tendrá que asumir las consecuencias que acarrea quebrantar el día sábado, que era la muerte súbita. Por ejemplo, era absolutamente prohibido hacer cualquier clase de trabajo en día sábado. Si éste encendía un fuego, él era apedreado. Nótelo en Éxodo 35, verso 2 y verso 3. Éxodo 35, versículo 2 y versículo 3 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Si alguien dice que va a guardar el día sábado como lo hacía la gente del Antiguo Testamento, bueno, se va a meter realmente en un grave problema. Porque si, por ejemplo, él enciende un fuego, dice que debe de ser ¿qué? Apedreado. Tiene muerte súbita. En nuestro contexto, sería que si se enciende la chimenea, el calentador, la estufa, o tal vez si enciende el motor de su carro, usted ha producido un fuego. Usted ha producido fuego en cada uno de esos cilindros de su carro. Sería también como encender el bombillo o la lámpara. Si usted mueve ese interruptor, usted ha producido un fuego. Y por lo tanto, usted sería digno de muerte. ¿Sí? Si la persona se mete bajo el pacto del Antiguo Testamento, él tendrá que asumir las consecuencias por quebrantarlo, que sería la muerte súbita. Se ha sometido al sábado antiguo que era entre Dios y Israel, donde aún existía la teocracia. Pero aún para hacer el asunto más difícil, los fariseos tomaron el mandamiento de descanso y hicieron divisiones y subdivisiones de tal manera de que existían por lo menos 1500 reglas en que se podía quebrantar el cuarto mandamiento.
Y por eso el Señor Jesucristo les dijo de que ellos habían hecho vana, ¿sí?, la ley de Dios por todas sus tradiciones, según San Marcos 7:13. Y esta era una de las razones por las cuales los fariseos, estos religiosos fanáticos, odiaban al Señor Jesucristo, porque Él trabajaba haciendo el bien al prójimo también el día sábado. Ellos condenaban al Señor Jesucristo. A ellos no les importaba de que el Señor Jesús iba sanando, iba dando alimento, iba predicando el Evangelio. A ellos esto no les importaba. Lo único que les importaba era tener de qué acusar al Señor Jesús por haber quebrantado el día sábado. Pero Dios a la nación de Israel le había dado este día como un día de deleite, como un día de bendición, como un día de libertad, de amor. Pero ellos habían tergiversado el significado del sábado. Y en vez de ser una bendición, ellos lo habían convertido en una carga insoportable. Y en tercer lugar, ¿qué significa el descanso de la redención? Es decir, la consumación del descanso del sábado. ¿Y cómo debemos nosotros aplicar este mandamiento hoy día? Miren, el sábado del Antiguo Testamento, como todas las demás ceremonias del Antiguo Testamento, era también profético, ¿sí? Esto señalaba un descanso muchísimo más maravilloso. Voy a demostrarles de que el sábado del Antiguo Testamento era una sombra que proyectaba al Señor Jesucristo. ¿Cuándo descansó Dios? No solo descansó cuando terminó la obra de la creación en 6 días, sino que también Dios ha descansado cuando por medio de su Hijo Jesucristo llevó a cabo la nueva creación del reposo, que la llevó a cabo a través de la obra del Calvario. Miren que el Señor Jesucristo, como lo vamos a ver, es el cumplimiento del día de reposo. El apóstol San Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en griego, la palabra nueva criatura también se traduce como nueva creación o está creado de nuevo. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo,
el Señor está confirmando de que Él vino a terminar la tarea que el Padre le había encomendado. Por eso, antes de morir, allá pendiente de esa cruz, pendiendo de esa cruz, dijo: consumado es, que significa: ya mi labor ha terminado. Y dice el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús ha terminado su trabajo y Él está sentado al lado de su Padre. ¿No creen que esto es muy, pero muy maravilloso? Miren, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes nunca pudieron sentarse, porque su trabajo nunca terminaba, quedaba inconcluso. Pero el Señor Jesucristo ya concluyó su trabajo y por eso Él ahora está descansando a la derecha del Padre. Ahora bien, ¿descansando de cuál obra? Pues sin duda de la nueva creación, de el nuevo hombre, de la nueva criatura redimida por su Calvario. Ahora bien, quiero mostrarles una cosa que realmente les va a bendecir. Y busquen conmigo en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Colosenses 2, verso 16 y verso 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí escucharon muy bien lo que dice el apóstol Pablo? Lo cual es que sombra de lo que ha de venir. ¿Qué significa esto? Que los sucesos venideros daban primeramente sus sombras. Mire, un volcán en erupción, un huracán, un terremoto, un tsunami, siempre envía adelante su advertencia. Un río crecido siempre envía una palizada adelante para dar su advertencia. Y queramos creerlo o no, así es. ¿Qué trato de decirles con esto? De que el día sábado del antiguo pacto era una advertencia de lo que habría de venir. Miren, no permita de que nadie les diga: usted ha encendido un fuego y por lo tanto usted debe de ser apedreado. No permita que nadie le juzgue, porque el antiguo sábado, ¿sí?, era solo una relación entre Dios e Israel.
El antiguo sábado era una sombra de la realidad, de lo que habría de venir en el futuro. ¿Ha tratado usted un día de tomar su propia sombra? Sin duda esto es una locura. Y esta gente que trata de guardar el día sábado, como lo hacía la gente del Antiguo Testamento, está aún persiguiendo sombras. Pero el Señor Jesucristo ya las ha cumplido y por eso está ahora sentado a la diestra de Dios. Ahora bien, permítanme indicarles algunas cosas de por qué toda la iglesia debe de entrar en fiesta espiritual en el primer día de la semana. Porque Jesús reventó las ataduras de la muerte. Porque el Señor Jesús se levantó de el sepulcro el primer día de la semana, el cual es llamado en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 el día del Señor. Escuchen muy bien esto, amada iglesia. Al sábado del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto nunca, pero nunca se le llamó el día del Señor. Pero en cambio, al primer día de la semana, sí tiene este nombre, el día del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el día del Señor hace memoria del misterio de la redención en Cristo. En cambio, Dios instituyó el día sábado para hacer memoria de la creación. Y mayor es la gloria de la redención que la gloria de la creación. Por eso es que se dice de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En otras palabras, la gloria de la redención supera la gloria de la creación. Hay gran sabiduría en hacernos de la nada, pero hay mayor sabiduría en salvarnos a nosotros. Hay gran poder, ¿sí?, en hacernos de la nada, pero hay mayor poder en ayudarnos cuando éramos peores que la nada. Mire, cuesta más redimirnos que salvarnos, que crearnos, perdón. Cuesta más redimirnos que crearnos. Porque en la creación Dios simplemente pronunció una palabra. La palabra es Cristo, ¿sí? Pero en la redención Dios tuvo que derramar la sangre de su propio Hijo. Miren, por medio de la creación tenemos vida natural en Adán, pero por medio de la redención tenemos vida sobrenatural en Cristo. Por medio de la creación teníamos el derecho de un paraíso terrenal, pero por medio de la redención tenemos derecho a un paraíso celestial. Por lo tanto, en la creación
podemos ver el poder de Dios, la obra de sus manos. Pero por medio de la redención podemos ver la gracia de Dios, podemos ver el corazón de Dios al salvarnos. El antiguo pacto fue dado a la nación de Israel, pero el nuevo pacto es dado a la iglesia. A la nación de Israel, este día fue un día de ley sin cumplimiento, pero a la iglesia, el primer día de la semana, que es el día del Señor, es un día de ley, pero cumplida en el amor a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todas estas personas que insisten en querer guardar el sábado del antiguo pacto, mire, están al lado equivocado del Calvario. Aún ellos persiguen sombras y aún no han entendido las palabras del Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Presten atención a la palabra venid. Es decir, de que Cristo le llama a entrar a su reposo. Él no solo da el reposo, sino que Él mismo es el reposo. Yo soy tu reposo y ahora estoy sentado a la diestra del Padre como señal de que todo he cumplido. Consumado es. Es decir, ya todo está cancelado. Cristo es ahora nuestro reposo consumado. Ahora bien, hay varias preguntas que deseo responder, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros no estamos bajo el sábado del Antiguo Testamento, ¿cómo debemos guardar el día del Señor? ¿Cuáles son estas nuevas leyes? Mis queridos hermanos, permítanme decirles de que yo no puedo darles ninguna leyes. Pero sí veo en las Escrituras, para nosotros los cristianos, basados en este cuarto mandamiento, que hay dos absolutos y hay principios. El primer absoluto es que debes adorar a Dios en su día santo. Y el segundo absoluto es que debes de descansar en Dios. Mire, Éxodo 20, versículo 8 al 10, dice claramente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿No habla esto de adoración a Dios? 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra, mas el séptimo día es ¿para qué? Para Jehová tu Dios, adoración. Pero luego ¿qué dice? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. ¿No habla esto de descansar de nuestras obras comunes en este día? O al menos de que usted crea de que el cuarto mandamiento ya no está en vigencia. Ahora vamos a los principios. De hecho, comenzaré diciendo
que mi consejo es que usted tenga mucho, pero mucho cuidado de tratar de tomar las leyes del sábado antiguo y tratar de aplicarlas para el domingo en el día del Señor. Porque usted se va a meter en un grave problema, créanme, se va a meter en un grave problema. De hecho, se va a meter en el pecado del legalismo. Y así como usted se va a dar cuenta de que como no puede guardar el día sábado, también usted va a deshonrar a Dios en el día del Señor. Pero sí veo claro en la Biblia, y que fue la manera como la iglesia ha guardado el día del Señor, pero que realmente no es una regla humana, sino que se trata de la buena disposición del nuevo corazón, que se basa en la naturaleza del amor, ya que el amor es el cumplimiento de la ley. Y en esa ley del amor, que se expresa en gratitud, que se expresa en reverencia, que se expresa en temor, debemos de descansar y adorar a Dios en su día santo. Miren, estos principios como fruto del amor, que gobierna el descanso y la adoración a Dios, es suplir la necesidad de los pobres, visitar a los enfermos y también predicar el Evangelio, que no es otra cosa que obras de amor para con nuestro prójimo, que glorifican y alaban a Dios. Pastor Fabio, ¿es correcto el día domingo mirar la televisión? ¿Ir a ver o jugar un partidito de fútbol? ¿Es correcto montar cicla en el día del Señor? ¿Es lícito ir a comer a un restaurante? ¿O ir al supermercado cuando se nos acaba el arroz? Y son miles de preguntas como estas. Y créanme de que son buenas preguntas. Pero ¿saben qué es lo malo con estas preguntas? De que se las hacen a la persona equivocada. Porque no se trata de mi día, sino que se trata del día del Señor. Por lo tanto, es a Él quien deben de preguntarle, ¿sí? Ahora bien, el Señor ya les ha contestado a lo largo de todo este estudio. Él les dice: tengo dos absolutos. Usted debe de descansar en mí y usted debe de adorarme en mi día santo. Pero también tengo principios bíblicos, ¿sí? Y deseo tomar dos como ejemplos solamente, que ustedes mediante estos dos ejemplos pueden guiarse o dirigirse en otros asuntos o actividades. La pregunta es pecado ir a un restaurante el día domingo? Depende. Depende. Si ese almuerzo, quienes participan allí están llenos de espiritualidad, dan gracias a Dios por esos alimentos, se están edificando por el Evangelio, está armonizado con alegría y tranquilidad. Amén. Pero si ese almuerzo está contaminado con palabras ociosas,
Sus corazones están llenos de avaricia, hablando de negocios, si está sazonado con contiendas y hipocresía, profanan el día del Señor. Pastor Fabio, ¿es lícito ir a jugar un partido de fútbol el día del Señor? Depende. Si usted está rodeado de incrédulos, donde hay apuestas, hay licor de entre el medio, de tal manera de que si usted bota un gol o causa que le metan el gol y que en base a esto le recuerdan la madre, ¿creen ustedes de que es posible glorificar a Dios en medio de un ambiente como estos? No. Pero si es un partido familiar, es más, un partido entre creyentes, donde gobierna la espiritualidad, esa comunión, ese compañerismo que emana de la redención de nuestro Señor Jesucristo, no veo por qué no sea lícito tener un rato de recreación entre hermanos. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí? De todas maneras, cada creyente, cada familia cristiana debe de aprender a construir su propio descanso en Dios y su adoración a Dios en su día santo. ¿Sí? Miren, de hecho les aconsejo, ¿sí?, no censuren a su hermano en la forma en que él lo hace, porque cada cual debe de aprender a cultivar ese descanso en Dios y esa adoración a Dios en su día santo. ¿Por qué censurar a tu hermano que le ves que va en una bicicleta, sin saber tú de que esa puede ser su forma de tener una mejor concentración en la meditación del sermón de la mañana? O que quizás va escuchando alabanzas cristianas. ¿Por qué censurar a tu hermano de que le ves desde lejos riéndose, chupándose un helado, sin saber tú de que esa alegría que está allí armonizando es porque recordaron de que en el sermón en la mañana se les dijo que eran viles criaturas redimidas por Cristo? Miren, hermanos, en todo caso, cada uno de ustedes debe de preguntarle al Señor: Señor Jesús, ¿cómo puedo guardar tu día? ¿Cómo puedo darte gloria? ¿Cómo puedo reverenciarte? ¿Cómo puedo alabarte? Que al final del día domingo tú puedas decir que realmente fue tu día. Entonces, no desechamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero sí debemos de reconocer de que es el cumplimiento del reposo en Cristo y que el descanso de la redención es aplicable ¿a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos de continuar creyendo de que es un día santo. Claro que sí, es un día santo porque es el día del Señor. Pero es un día de amor, de gracia, es un día de deleite y de libertad, no de legalismo, pero tampoco de libertinaje. Entonces tenemos
el descanso de la creación. También tenemos el descanso del pacto de la ley, que es el mismo descanso de la creación, pero confirmado en la ley de Moisés. Y gracias a Dios tenemos el descanso de la redención, del Calvario. ¿Saben ustedes de que el Calvario es el precio que el Señor Jesucristo pagó para salvarle a usted? Pero para que esta salvación sea una realidad en tu vida, pues el Señor Jesús tiene que ser tu Señor y Salvador personal. Yo le sugiero de que ore con fe genuina y arrepentimiento sincero y dígale: Señor Jesús, me reconozco pecador delante de ti, que necesito de tu perdón, que hoy vengo a ti en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, y sálvame por tu perdón que emana del Calvario. Señor Jesucristo, creo y te doy gracias de que tú me has salvado, pero que también eres mi Señor para que gobiernes mi vida y para que me ayudes. Y esto te lo imploro, te suplico, a que yo pueda vivir realmente siendo un fiel testimonio para tu gracia y misericordia. Que yo sea un fiel testimonio ante mis familiares y ante cualquier extraño. Y así como tú moriste por mí, yo ahora quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Padre amado, yo ruego y te imploro que este mensaje, Señor, haya terminado de armonizar todo este estudio bíblico sobre la observancia de tu día santo. Y Padre amado, sobre todo, yo ruego, te imploro, Señor, de que la iglesia aquí presente, todas las personas que han oído esta serie de mensajes, lo vivan, lo practiquen, Señor, y así sin duda tú serás alabado y glorificado, porque esta es tu buena voluntad, que es agradable, que es perfecta. Que descansemos en ti, cesemos de todas nuestras actividades comunes, pero que también tenemos un llamado a congregarnos. Es una convocación solemne de tu voz, de tu palabra, a que como iglesia te alabemos, te adoremos, no solo públicamente, sino también privadamente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.